Quiero que pienses en la última vez que necesitaste ayuda de verdad, no ayuda con algo trivial, ayuda real, con algo que te pesaba, que te superaba, que no podías resolver solo. Ahora piensa en lo que hiciste en ese momento. ¿La pediste? ¿Le dijiste a alguien lo que estabas viviendo y le pediste que te ayudara? ¿O hiciste lo que hace la mayoría? Seguir solo, intentar resolverlo sin que nadie se enterara, decir que estabas bien cuando no lo estabas, esperar que alguien lo notara sin tener que decirlo, o simplemente cargar con eso en silencio hasta que se hiciera insoportable o hasta que de alguna forma pasara solo. Para una cantidad enorme de personas pedir ayuda es una de las cosas más difíciles que existe, más difícil que el problema en sí mismo a veces. Hay algo en ese acto, en reconocer que necesitas a otro, en hacer visible una necesidad que genera una incomodidad profunda que es muy difícil de explicar y muy fácil de evitar. Y lo más curioso es que esa dificultad no distingue entre personas fuertes y débiles, exitosas y fracasadas, seguras e inseguras, personas extraordinariamente capaces, personas que ayudan a otros todo el tiempo, personas que en el exterior parecen tenerlo todo bajo control, también encuentran casi imposible pedir ayuda cuando la necesitan. ¿Por qué? Eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. Desde la neurociencia, desde la psicología del desarrollo, desde la cultura y desde la experiencia humana más concreta y cotidiana, porque entender por qué no puedes pedir ayuda es el primer paso para aprender a hacerlo, y aprender a hacerlo podría ser una de las cosas más transformadoras que hagas en tu vida. Quédate. Esto te va a describir más de lo que esperas. La paradoja de necesitar y no pedir. Empecemos con algo que parece una contradicción, pero que en realidad tiene una lógica psicológica muy profunda. Los seres humanos somos la especie más social que existe. Evolucionamos en grupos. Dependemos unos de otros para sobrevivir. Nuestro cerebro está literalmente diseñado para la conexión y la cooperación. Y sin embargo tenemos una dificultad enorme para hacer algo tan básico como decirle a otro ser humano que necesitamos su ayuda. Esa paradoja no es accidental. Tiene raíces en múltiples niveles que vamos a ir desentrañando a lo largo de este video. Pero primero quiero establecer algo importante. La dificultad para pedir ayuda no es una debilidad de carácter ni una falla moral. Es el resultado de un conjunto de factores neurológicos, psicológicos, sociales y culturales que operan de forma simultánea y que en la mayoría de los casos se instalaron mucho antes de que pudieras elegir algo al respecto. Hay investigaciones en psicología social que muestran algo sorprendente sobre la percepción de pedir ayuda. Las personas consistentemente sobreestiman el costo social de pedir ayuda y subestiman la probabilidad de recibirla. En estudios donde se pedía a participantes que solicitaran favores a desconocidos, su predicción de cuántas personas accederían era sistemáticamente más baja que la realidad. La gente ayuda más de lo que esperamos y juzga menos de lo que tememos, pero esa información por sí sola no cambia el comportamiento, porque el miedo a pedir ayuda no opera principalmente a nivel racional, opera a nivel emocional y automático, en capas del cerebro que no responden fácilmente a la lógica consciente. Hay un concepto en psicología que se llama el costo percibido de la vulnerabilidad, y es central para entender este fenómeno. Pedir ayuda requiere reconocer una necesidad, exponer una limitación, mostrar que algo está más allá de lo que puedes manejar solo. Eso es vulnerabilidad en su forma más concreta. Y la vulnerabilidad tiene un costo percibido que varía enormemente de persona a persona, dependiendo de su historia, su cultura y su neurobiología. Para algunas personas ese costo percibido es tan alto que prefieren seguir cargando un peso insoportable antes que exponerse a él, no porque sean irracionales, sino porque en su experiencia acumulada, mostrarse vulnerable ha tenido consecuencias reales y dolorosas. Y eso nos lleva al origen de todo esto, las raíces neurológicas y del desarrollo. Para entender por qué pedir ayuda es tan difícil, necesitamos ir al origen, a los primeros años de vida, donde el cerebro aprende qué esperar cuando muestra una necesidad. Los seres humanos nacemos en un estado de dependencia total que no tiene paralelo en el reino animal.
Un recién nacido humano es completamente incapaz de satisfacer ninguna de sus necesidades por sí mismo. Su supervivencia depende absolutamente de que otros respondan a sus señales de necesidad. Llorar, gesticular, vocalizar, son todas formas de pedir ayuda que el bebé hace de forma instintiva porque su vida depende de ello. Y lo que aprende en esos primeros años, a partir de cómo los cuidadores responden a esas señales de necesidad, forma la base de su relación con la dependencia y la ayuda para el resto de su vida. Ya mencionamos en otros videos la teoría del apego de John Bowlby, pero en el contexto específico de pedir ayuda, tiene una aplicación muy directa. Cuando un niño pide ayuda, cuando llora, cuando expresa necesidad y recibe una respuesta consistente, sensible y disponible, aprende algo fundamental. Aprende que sus necesidades son válidas, que expresarlas funciona, que hay personas en el mundo que responden cuando las necesitas. Eso construye lo que se llama un modelo interno de trabajo seguro. Una representación interna del mundo como un lugar donde pedir ayuda es seguro y efectivo. Pero cuando las respuestas a las señales de necesidad son inconsistentes, cuando a veces la expresión de necesidad genera respuesta y otras veces genera indiferencia, rechazo o incluso castigo, el cerebro aprende algo muy diferente. Aprende que mostrar necesidad es arriesgado, que no puedes predecir lo que va a ocurrir cuando te muestras vulnerable. Y ante esa incertidumbre, la estrategia más segura es suprimir la expresión de necesidad. Manejar las cosas solo, no depender de nadie. Esa estrategia en la infancia es una adaptación inteligente. El niño aprende a regular sus propias emociones y necesidades con los recursos que tiene porque el entorno no ofrece la consistencia que necesitaba. Pero esa misma estrategia, llevada a la adultez, se convierte en el patrón que hace tan difícil pedir ayuda incluso cuando sería beneficioso y seguro hacerlo. Y hay algo más que ocurre a nivel neurológico que es fundamental entender. El cerebro tiene un sistema de detección de amenazas sociales que es evolutivamente muy antiguo y muy poderoso. La exclusión social, el rechazo, la pérdida de estatus dentro del grupo eran amenazas genuinas para la supervivencia en el contexto evolutivo humano. Ser excluido del grupo podía significar la muerte. Por eso el cerebro procesa el rechazo social con los mismos circuitos que procesa el dolor físico. Un estudio clásico de Naomi Eisenberger mostró en neuroimagen que el rechazo social activa las mismas regiones cerebrales que el dolor físico. No es metáfora, es neurobiología. Pedir ayuda y recibir un no, o peor aún recibir juicio o indiferencia, activa ese sistema. Y el cerebro aprende a evitar situaciones que potencialmente activan el dolor del rechazo de la misma forma que aprende a evitar situaciones que potencialmente causan dolor físico. Si en tu historia personal las experiencias de pedir ayuda han incluido rechazos, juicios, minimizaciones de lo que sentías o respuestas que dejaron tus necesidades sin satisfacer, tu cerebro tiene evidencia acumulada de que pedir ayuda duele y tiene sentido que lo evite. La cultura que hace imposible la vulnerabilidad. Hasta ahora hemos hablado de factores individuales y neurológicos, pero hay una dimensión que es igualmente poderosa y que raramente se examina con suficiente honestidad. La cultura. Vivimos en culturas que tienen relaciones muy complicadas con la vulnerabilidad y la dependencia, y esas relaciones culturales moldean profundamente lo que las personas aprenden que significa necesitar ayuda. La masculinidad tradicional es quizás el ejemplo más obvio y más documentado. En prácticamente todas las culturas del mundo existe alguna versión del mensaje de que los hombres no deben mostrar debilidad, no deben llorar, no deben admitir que no pueden con algo. Los hombres deben ser autosuficientes, fuertes, capaces de resolver sus propios problemas. Pedir ayuda, en ese marco cultural, es una señal de que has fallado en ser suficientemente hombre. Las consecuencias de eso son devastadoras y están documentadas en estadísticas muy concretas. Los hombres buscan ayuda psicológica a tasas significativamente menores que las mujeres. Los hombres reportan menos sus síntomas médicos y consultan al médico con menos frecuencia. Las tasas de suicidio masculino son entre 3 y 4 veces más altas que las femeninas en la mayoría de los países del mundo. Y uno de los factores más consistentemente identificados es precisamente la dificultad de los hombres para pedir ayuda cuando la necesitan. Pero el problema no es exclusivo de los hombres. Las mujeres también enfrentan formas específicas de presión cultural que dificultan pedir ayuda.
La expectativa de que deben ser capaces de manejar todo, de ser fuertes para todos los que las rodean, de poner las necesidades de otros antes que las propias. La socialización hacia el cuidado de otros, que a veces produce una incapacidad de recibir cuidado sin sentirse egoísta o débil. Y luego está la cultura de la autosuficiencia, que es transversal a muchas culturas modernas, especialmente las influenciadas por el individualismo occidental. La narrativa del self-made man o la self-made woman. La idea de que los logros genuinos son los que se alcanzan sin ayuda de nadie, que necesitar a otros es una señal de insuficiencia, que la dependencia es una forma de fracaso. Esa narrativa es profundamente falsa. Absolutamente ningún ser humano ha logrado nada significativo completamente solo. Detrás de cada historia de éxito individual hay una red invisible de personas que ayudaron, de circunstancias que favorecieron, de recursos que fueron provistos por otros. La autosuficiencia total es un mito, pero es un mito muy poderoso que produce una vergüenza real cuando las personas necesitan ayuda. Y hay algo que se suma a esto en el mundo contemporáneo. Las redes sociales crearon una cultura de presentación donde todo el mundo muestra su mejor versión, sus logros, sus momentos de fortaleza. Nadie sube una historia de Instagram donde dice «necesito ayuda y no sé qué hacer». El resultado es que todo el mundo siente que los demás tienen todo bajo control y que solo ellos están luchando. Y eso hace que pedir ayuda se sienta aún más vergonzoso porque parece que eres el único que lo necesita. Las formas específicas en que evitamos pedir ayuda. El rechazo de la ayuda no siempre toma la forma obvia de simplemente no pedir. Tiene manifestaciones más sutiles y más variadas que vale la pena reconocer, porque muchas personas las usan sin darse cuenta de que son estrategias de evitación. La primera es la minimización, es decir, que el problema no es tan grave cuando sí lo es. Decirse a uno mismo y a otros que puedo con esto, que no es para tanto, que otros tienen problemas peores. La minimización tiene una función muy específica. Reduce el costo percibido de no pedir ayuda al reducir la magnitud percibida del problema. Si el problema no es tan grande, no necesito ayuda. Y si no necesito ayuda, no tengo que exponerme a la vulnerabilidad de pedirla. La segunda es la hipercompetencia compensatoria. Es trabajar el doble, esforzarse el triple, demostrar a través de la acción que puedes con todo sin necesitar a nadie. Esta estrategia es especialmente común en personas que en algún momento de su historia aprendieron que su valor dependía de lo que producían o lograban. La hipercompetencia es una forma de demostrar constantemente que no eres una carga, que no necesitas nada, que eres suficiente por ti mismo, y funciona hasta que deja de funcionar. La tercera es la inversión del rol. En lugar de pedir ayuda, ofrecer ayuda. Ser el que siempre está disponible para los demás, el que resuelve los problemas de otros, el que cuida y apoya sin recibir lo mismo. Esta estrategia tiene una lógica inconsciente muy clara. Si ayudo a otros, estoy en una posición de fortaleza y no en una posición de necesidad. Y si me ocupo de los problemas de los demás, no tengo que ocuparme de los míos. Las personas que adoptan este patrón frecuentemente son descritas por otros como increíblemente generosas y disponibles. Y lo son. Pero esa generosidad a veces tiene un costo personal muy alto que nadie ve porque nunca lo muestran. La cuarta es la espera de que alguien lo note sin tener que decirlo. Es una forma de pedir ayuda que evita el acto directo de pedirla. Dar señales indirectas, esperar que alguien pregunte, esperar que alguien ofrezca lo que necesitas sin tener que solicitarlo. Esta estrategia tiene sentido emocional porque si alguien te ayuda sin que lo pidas, no tienes que asumir el costo de la vulnerabilidad de haber pedido. Pero frecuentemente falla porque las personas no son tan perceptivas como esperamos y las señales indirectas no se reciben o no se interpretan correctamente. La quinta es el perfeccionismo como escudo. Mantener estándares tan altos en todo lo que haces que nunca haya un punto claro de necesidad que justifique pedir ayuda. Si siempre pareces tenerlo bajo control, nunca hay razón obvia para que alguien te ayude. Y si nunca hay razón obvia, nunca tienes que hacer el acto de pedirlo. Y la sexta, la más dolorosa de todas, es el aislamiento progresivo. Reducir gradualmente el contacto con las personas que podrían ayudar porque estar cerca de ellas aumenta el riesgo de que noten que necesitas algo, o porque mantener la imagen de que estás bien requiere un esfuerzo que es más fácil de sostener a distancia. Esa estrategia de aislamiento es particularmente destructiva porque produce exactamente lo opuesto de lo que la persona necesita.
Mientras más aislada está, menos apoyo tiene disponible, y menos apoyo disponible hace que la situación sea más difícil de manejar. Es un círculo que se cierra sobre sí mismo. Lo que pedir ayuda le hace al cerebro. Hay algo que la ciencia ha documentado sobre el acto de pedir y recibir ayuda que transforma completamente la narrativa sobre vulnerabilidad y fortaleza. Y es que pedir ayuda no solo resuelve el problema práctico para el que se pide, produce cambios fisiológicos y neurológicos muy concretos y muy beneficiosos. Cuando alguien experimenta apoyo social genuino, cuando se siente escuchado, comprendido y ayudado por otro ser humano, el cerebro libera oxitocina. La oxitocina es un neuropéptido que tiene efectos múltiples y profundamente positivos. Reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Reduce la actividad de la amígdala, bajando el estado de alerta y el miedo. Produce sensaciones de calma, seguridad y confianza, y fortalece los vínculos sociales de formas que tienen efectos protectores a largo plazo. En términos simples, pedir y recibir ayuda literalmente calma el sistema nervioso de formas que ninguna estrategia de manejo individual puede replicar completamente. Hay estudios longitudinales que muestran que la calidad y cantidad del apoyo social es uno de los predictores más fuertes de salud física y mental a lo largo de la vida. Más que la dieta, más que el ejercicio, más que muchos factores que consideramos críticos para la salud. Las personas con redes de apoyo sólidas y la disposición para usarlas viven más, enferman menos, se recuperan más rápido de enfermedades, tienen menor riesgo de depresión y demencia, y reportan mayor satisfacción con sus vidas. El aislamiento social, por el contrario, tiene efectos en la salud comparables a fumar 15 cigarrillos al día según algunos estudios. No es exageración, es fisiología. El cerebro humano en aislamiento entra en un estado de estrés crónico que afecta a todos los sistemas del organismo. Hay algo más que es importante entender sobre lo que ocurre cuando pedimos ayuda en términos de las relaciones. Existe un fenómeno psicológico llamado el efecto Benjamin Franklin. Franklin observó que cuando le pedía favores a personas que no eran sus aliados, esas personas terminaban siendo más amigables con él después de hacerle el favor que antes. Eso parece contraintuitivo. Deberíamos ser más amigables con las personas que nos hacen favores a nosotros, no con las que les pedimos favores a ellas, pero tiene una explicación psicológica sólida. Cuando alguien te ayuda, su cerebro genera una narrativa de consistencia interna. Si te ayudé, es porque te valoro, es porque eres alguien que vale la pena. Esa narrativa fortalece el vínculo en lugar de debilitarlo. Lo que significa que pedir ayuda, paradójicamente, puede fortalecer las relaciones en lugar de debilitarlas. Puede hacer que las personas que te ayudan se sientan más cercanas a ti, más importantes en tu vida, más conectadas contigo, no menos. Eso es exactamente lo opuesto de lo que el miedo a pedir ayuda nos hace creer que va a ocurrir. ¿Cómo aprender a pedir ayuda? Llegamos al bloque más práctico, porque entender el problema, aunque es fundamental, no es suficiente. Necesitamos hablar de cómo se construye de forma real la capacidad de pedir ayuda cuando esa capacidad fue erosionada o nunca se desarrolló completamente. Lo primero y más importante es reconocer que esto es una habilidad, no un rasgo de personalidad fijo, no algo que tienes o no tienes, una habilidad que se puede aprender, practicar, fortalecer. Como cualquier habilidad que no ejercitaste durante mucho tiempo, va a sentirse torpe e incómoda al principio. Eso no significa que lo estás haciendo mal, significa que estás aprendiendo algo nuevo. La primera estrategia es empezar con pedidos pequeños y de bajo riesgo. Si llevas años sin pedir ayuda de forma genuina, empezar con algo grande y emocionalmente cargado es establecer el juego en su modo más difícil. Empieza con algo pequeño. Pídele a alguien que te alcance algo. Pide una recomendación. Pide que te acompañen a algún lugar. Pedidos que tienen poco costo emocional y alta probabilidad de una respuesta positiva. Cada pedido pequeño exitoso construye evidencia de que pedir ayuda no produce la catástrofe que el sistema nervioso teme. Y esa evidencia acumulada va bajando gradualmente el umbral para pedidos más significativos. La segunda estrategia es trabajar con la vergüenza directamente.
La investigadora Brené Brown pasó décadas estudiando la vergüenza y la vulnerabilidad y llegó a una conclusión que parece simple pero que tiene implicaciones profundas. La vergüenza no puede sobrevivir siendo hablada. La vergüenza necesita el silencio y el secreto para mantenerse. Cuando nombramos lo que nos avergüenza, cuando lo sacamos a la luz en un contexto seguro, pierde gran parte de su poder. Hablar con alguien de confianza sobre la dificultad de pedir ayuda, sobre lo que te genera, sobre lo que temes que ocurra si lo haces, es en sí mismo un acto terapéutico. No tienes que haber resuelto el problema para hablarlo. Hablar es parte del proceso de resolverlo. La tercera estrategia es identificar las narrativas específicas que bloquean la petición de ayuda. ¿Qué te dices exactamente cuando estás a punto de pedir ayuda y no lo haces? ¿Es una narrativa sobre merecer? ¿Sobre no querer ser una carga? ¿Sobre lo que otros van a pensar? ¿Sobre lo que significa sobre ti como persona necesitar ayuda? Esas narrativas son creencias, no hechos, y las creencias se pueden examinar. Puedes preguntarte qué evidencia tienes de que esa narrativa es verdad. ¿Qué evidencia hay que la contradiga? ¿Qué le dirías a un amigo que tuviera exactamente esa creencia sobre sí mismo? Ese proceso de examinación no elimina la narrativa instantáneamente, pero crea una distancia cognitiva que reduce su poder sobre el comportamiento. La cuarta estrategia es practicar recibir ayuda cuando se ofrece. Para muchas personas pedir ayuda no es el único obstáculo. Recibir ayuda cuando se ofrece también es difícil. La tendencia de decir no, gracias cuando alguien ofrece ayuda genuina, de insistir en que puedes solo cuando claramente no puedes, de minimizar la ayuda que recibes para no sentirte en deuda. Practica decir sí cuando alguien ofrece ayuda. Practica decir gracias, sin inmediatamente intentar devolver el favor para equilibrar la balanza. Practica quedarte en la posición receptora sin salir corriendo de ella. Eso es un ejercicio real de tolerancia a la vulnerabilidad que con el tiempo hace más fácil tanto recibir como pedir. Y la quinta estrategia, la más importante a largo plazo, es construir relaciones donde la reciprocidad sea genuina y sostenida. Pedir ayuda es más fácil en el contexto de relaciones donde hay confianza acumulada, donde el cuidado va en ambas direcciones, donde hay una historia de compartir tanto lo bueno como lo difícil. Esas relaciones no se construyen de un día para otro, se construyen con tiempo, con presencia, con vulnerabilidad gradual y mutua. Invertir en ese tipo de relaciones no es un lujo emocional, es una necesidad fisiológica, es construir la infraestructura de apoyo que tu sistema nervioso necesita para funcionar bien a largo plazo. Pedir ayuda no es el acto de rendirse, no es admitir que eres insuficiente, no es una señal de debilidad ni una carga para las personas que te rodean. Es el acto más profundamente humano que existe. Es reconocer que somos seres relacionales, que evolucionamos para depender unos de otros, que ningún ser humano fue diseñado para cargar solo con todo lo que la vida produce. La dificultad que tienes para pedirla no dice nada malo sobre ti. Dice mucho sobre lo que aprendiste, sobre las experiencias que tuviste, sobre la cultura en la que creciste. Dice que en algún momento de tu historia mostrar una necesidad tuvo un costo y que tu sistema nervioso aprendió a protegerte de ese costo, evitando la vulnerabilidad. Esa protección tuvo sentido entonces, pero tiene un precio muy alto ahora. El precio del aislamiento, del agotamiento de cargar solo, de las relaciones que no pueden profundizarse, porque siempre hay una distancia cuidadosamente mantenida. La neurociencia es clara. El apoyo social genuino es uno de los recursos más poderosos para el bienestar humano que existe, y ese recurso solo está disponible para quienes pueden recibirlo, para quienes pueden decir necesito ayuda aunque les cueste, aunque se sientan expuestos, aunque no estén seguros de lo que va a ocurrir. Empieza pequeño, con alguien de confianza, con algo que no sea lo más difícil que tienes. Solo practica el acto de pedir, de dejar que otro esté ahí. Ese es el primer paso, y es más valiente de lo que parece.